las interacciones que se producen entre el sistema circulatorio y respiratorio se producen tanto en presión positiva como en presión negativa, y esto está explicado porque el sistema circulatorio, que está formado por el corazón, los grandes vasos y además todo lo que es el sistema de capacitancia, están principalmente lo que es corazón y grandes vasos adentro de la caja torácica, ¿sí? Entonces se ve influenciado por todas las diferencias de presión, los cambios de presión que se producen tanto en respiración a presión negativa, es decir, a respiración espontánea, como en respiración a presión positiva. Normalmente cuando nosotros estamos ventilando espontáneamente, hacemos inspiraciones y expiraciones dependiendo de la variación de la presión adentro del tórax, y eso se logra por la contracción del diafragma. El diafragma se contrae, desciende, se aplana, y con esto logra una caída de la presión intratorácica, se hace negativa, y se favorece el ingreso de aire a través de las vías respiratorias. Esto va a generar, a nivel circulatorio, principalmente un aumento del retorno venoso. Como sabemos, a nivel circulatorio, todo el movimiento de líquido se rige por diferencia de presiones, desde las zonas de mayor presión, que son el sistema arterial, a las zonas de menor presión, ¿sí? Si esta diferencia de presión se modifica, también se va a modificar el retorno venoso, y esa es la base de todo lo que es interacción cardiopulmonar en presión positiva. Cuando nosotros instauramos la presión positiva adentro de la caja del tórax, ya no tenemos valores de presión negativa si el paciente no tiene esfuerzo inspiratorio, es decir, si el paciente está sedado completamente, o si está bloqueado y abolimos completamente la función del diafragma. Eso hace que la caja torácica en todo el ciclo respiratorio tenga presiones positivas, en la inspiración más positivas que en la expiración, pero todos los pacientes que tengan PIP y que no tengan esfuerzo diafragmático van a tener presión positiva en todo el ciclo respiratorio. Y eso va a generar muchos cambios a nivel circulatorio, que ahora los vamos a ver. Bueno, esto es un poco más, las presiones en ventilación espontánea en comparación con las ventilaciones en presión mecánica. Y lo que vamos a hablar en la clase principalmente son todos los cambios agrupados en dos grandes grupos. Los cambios que se producen secundarios a cambios en el volumen pulmonar. El volumen pulmonar que cambia en cada respiración va a generar cambios en la resistencia vascular pulmonar, cambios en la interdependencia ventricular e interacciones mecánicas entre el corazón y el pulmón, y los cambios en la presión intratorácica, que van a ser responsables de cambios en el retorno venoso, cambios del llenado del ventrículo derecho, y cambios en poscarga y precarga del ventrículo izquierdo. Inicialmente vamos a hablar de ventrículo derecho y presión positiva. Como sabemos, los determinantes de gasto cardíaco del corazón en general y de las cavidades derechas e izquierdas son la precarga, la poscarga y la contractilidad. Lo que vamos a hablar sobre todo son los cambios que se producen en precarga y poscarga, tanto de ventrículo derecho como de ventrículo izquierdo. La precarga, como ya sabemos, se la define como el grado de estiramiento de las fibras miocárdicas antes del inicio de la contracción ventricular. También se las puede definir en cuestión de volúmenes ventriculares, que serían los volúmenes telediastólicos del ventrículo, en este caso ventrículo derecho, y en relación a la precarga del ventrículo derecho, tenemos varios factores que van a influenciar. Está determinada por la presión en la aurícula derecha, está determinada por la resistencia vascular, y está determinado por la presión media de llenado sistémico, que es un concepto fisiológico que hace relación a qué tan represionado está el sistema venoso, es decir, qué tan bien precargado, qué tan bien reanimado está un paciente. Como dijimos, en el sistema circulatorio en general, todo se rige por diferencias de presiones, ¿sí? El flujo de sangre va a ir desde una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Nosotros tenemos que el retorno venoso al ventrículo derecho está determinado por las diferencias de presiones entre la aurícula derecha y la presión venosa sistémica, ¿sí? Y que también tiene un papel en este retorno venoso la resistencia que impongan los vasos. También hay que tener en cuenta, en relación al retorno venoso del lado derecho, es que si bien el sistema venoso, tenemos dos grandes sistemas venosos, que es el sistema vena cava superior y el sistema vena cava inferior, todas las modificaciones que se producen en ventilación mecánica afectan mucho más a lo que es el sistema vena cava inferior que al sistema vena cava superior, ¿sí? Si ustedes tienen en cuenta que la vena cava en su recorrido pasa por el abdomen, que está sometido a determinada presión, ¿sí? Y que después entra a la cavidad torácica, tiene un corto recorrido antes de desembocar en la aurícula derecha, hay parte que está sometida a las presiones de la caja torácica. Nosotros en ventilación espontánea, la presión abdominal es una presión positiva, y la presión torácica es una presión negativa, por ende, fisiológicamente, el retorno venoso se ve favorecido también por esa circunstancia.
Pero cuando ponemos presión positiva, el sistema vena cava inferior tiene que pasar por el abdomen, que es presión positiva, pero no tan positiva como la que puede llegar a tener en el tórax, si nosotros aplicamos valores altos de PIP. Entonces, ya de por sí, el solo hecho de aplicar presión positiva, por una cuestión de diferencias de presiones, porque el abdomen nunca va a tener tanta presión positiva como la que nosotros podemos llegar a poner con un respirador en el tórax, el retorno venoso va a caer. Ahora, si nosotros tenemos un aumento de presión en la aurícula derecha, porque ponemos PIP, valores altos, y esos valores altos de presión intratorácica se traducen también en los valores de la aurícula derecha, va a disminuir el gradiente, ¿sí? Yo tengo altas presiones en la aurícula derecha, sigo manteniendo la misma presión venosa sistémica, y el retorno venoso me va a caer, era lo que hablábamos recién. Si por el contrario, yo por ejemplo tengo un paciente con un valor muy alto de PIP, y bajo ese valor de PIP, la presión en la aurícula derecha va a ver reflejada esa disminución del valor de PIP, y el gradiente va a volver a aumentar. ¿Sí? Todo se basa en el sistema circulatorio en diferencias de presiones, es como el concepto básico de lo que rige el retorno venoso. Si por el contrario me cae la presión venosa sistémica, porque el paciente, si por el contrario me aumenta la presión venosa sistémica, por ejemplo, si yo expandí al paciente, o si yo le puse algún venotónico, o algún fármaco como la noradrenalina que aumente el tono venoso, esto va a favorecer el retorno venoso porque va a haber mayor presión venosa sistémica, y por diferencia de presión se favorece el retorno venoso. Cuando nosotros tenemos presión positiva, pasa lo que veíamos al principio, las presiones en la aurícula derecha aumentan, porque la presión adentro del tórax está aumentada, y el retorno venoso se ve disminuido. Eso es lo que pasa con la precarga del ventrículo derecho. Cuando hablamos de la poscarga del ventrículo derecho, tenemos que hablar de lo que es resistencias pulmonares, ¿sí? Sabemos que las resistencias están regladas por las diferencias de presiones entre un sistema y por el flujo, inversamente proporcional al flujo. Entonces, uno tiene que tener en cuenta que además de en la circulación pulmonar, lo que es poscarga pulmonar va a estar relacionado con todos los vasos pulmonares, ¿sí? Y que esos vasos pulmonares pueden llegar a sufrir un aumento de la resistencia pulmonar relacionadas con procesos de vasoconstricción y con la sobredistensión que podemos llegar a provocar con la ventilación mecánica. Nosotros, para entender lo que es la poscarga del ventrículo derecho, tenemos que hablar de que el pulmón tiene dos grandes grupos arteriales, ¿sí? Los vasos alveolares y los vasos extraalveolares. Los vasos alveolares son aquellos que están en relación directa con el alveolo, son aquellos que nos sirven para intercambio gaseoso, y que sufren cíclicamente durante la inspiración, tanto en presión positiva como en presión negativa, la distensión del alveolo. Nosotros, por más que respiremos a presión positiva o a presión negativa, el alveolo se va a distender en cada inspiración, ¿sí? Y esa distensión lo que va a hacer es colapsar al vaso que está yuxtalveolar, ¿sí? Tanto en presión positiva como en presión negativa. Mientras que los vasos extraalveolares son todas aquellas arterias, venas que están en los septos interacinales, y que en realidad están más expuestas a lo que es la presión pleural que a la presión del alveolo, ¿sí? Entonces, si yo estoy ventilando a presión negativa, estos vasos, como están expuestos a la presión pleural, se van a distender, ¿sí? Y reducen su resistencia, porque responden a este estiramiento de la presión negativa de la pleura. Mientras que si están en presión positiva, es decir, si el paciente está bajo ventilación mecánica, la presión de la pleura, si el paciente no tiene esfuerzo de contracción diafragmática, es positiva, por ende también aumenta la resistencia vascular en ventilación positiva, tanto del alveolo, de los vasos alveolares, por la distensión alveolar, y de los vasos extraalveolares, por la presión positiva que ejerce la ventilación mecánica. Entonces, este es un cuadro que se basa en el comportamiento de los vasos en ventilación espontánea. Tenemos la resistencia vascular pulmonar por un lado, y el volumen pulmonar. Y lo que vemos es que los grandes vasos, estos vasos extraalveolares que les había dicho, en ventilación espontánea, están bajo el efecto de la presión pleural, que en ventilación espontánea es negativa, ¿sí? Cuando se los somete a la presión negativa en una inspiración, la resistencia de estos vasos va disminuyendo a medida que el paciente va respirando, o sea que el volumen pulmonar va aumentando. Mientras que el comportamiento de aquellos vasos alveolares es a la inversa. A medida que el paciente va inspirando y que va aumentando ahí se me trabó la pantalla.
a medida que el paciente va inspirando y va aumentando su volumen pulmonar y por ende el volumen alveolar, estos vasos van aumentando su resistencia porque se ven, el alveolo los comprime cuando se va distendiendo, ¿sí? ¿Por qué es importante entender esto? Es importante para tratar de entender el por qué un pulmón atelectasiado o un pulmón sobredistendido nos puede llegar a afectar en la resistencia vascular pulmonar, ¿sí? Este es un gráfico que expresa lo mismo, la resistencia vascular pulmonar sobre el volumen pulmonar, y lo que muestra es que la relación más óptima en un paciente respirando espontáneamente es la capacidad residual funcional, ¿sí? A ese punto tenemos mínimas resistencias de vasos extraalveolares, mínimas resistencias de vasos alveolares y una mejor relación, ¿sí? En ventilación espontánea, esto es muy importante para los pacientes, por ejemplo, los pacientes con EPOC, que son pacientes que tienen autopip y que tienden a estar más sobre este lado de la curva, es decir, tienden a estar más sobredistendidos, ventilando espontáneamente, ¿sí? Para ventilación mecánica, la mayoría de los vasos se comportan o tienen un comportamiento como los vasos alveolares, y también hay que tener en cuenta eso. A medida que nosotros vayamos sobredistendiendo a un paciente, la resistencia vascular pulmonar va a ser mayor. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto, sobre todo en los pacientes con distrés? Porque el aumento de las resistencias vasculares pulmonares constituye un aumento de la poscarga del ventrículo derecho, ¿sí? Y sabemos que el ventrículo derecho es una cavidad que tiene mucha capacidad para manejar volúmenes, pero no es una cavidad que tenga mucha capacidad para manejar presiones altas, sobre todo si las presiones altas son establecidas de forma aguda, es decir, si yo tengo un aumento de la resistencia vascular pulmonar importante de forma aguda, lo más probable es que las cavidades derechas claudiquen, ¿sí? Y pasa mucho en los pacientes con distrés, los pacientes que tienen compliance muy bajas, que tienen resistencias vasculares pulmonares muy altas, ya vamos a ver por qué otros mecanismos pueden tener una resistencia pulmonar alta, el ventrículo derecho puede llegar a claudicar, y eso constituye muy mal pronóstico en los pacientes con distrés. El paciente distresado, que además tiene una falla cardíaca derecha, tiene una mortalidad de más del 50%, ¿sí? Entonces es muy importante entender la interacción esta, porque nosotros podemos con la ventilación aumentar la resistencia vascular pulmonar, provocar falla cardíaca derecha y empeorarnos más el cuadro de manejo del paciente. Bueno, lo que veníamos hablando acerca de la característica o de la disposición de los vasos a nivel pulmonar, también tiene su explicación en las zonas de West. Sabemos que las zonas de West lo que grafican son la relación entre los alvéolos y los vasos. Si estamos en una zona 1, los alvéolos están más distendidos y pueden llegar a colapsar los vasos. La zona 2 sería una relación un poco más adecuada, y la zona 3 en donde los alvéolos están menos distendidos y el sistema vascular es el que tiene más presión. Esto se presenta tanto en el pulmón normal como en el pulmón patológico, ¿sí? Estas zonas van a ser en mayor proporción, dependiendo si es un pulmón normal, si es un pulmón patológico, y también existe, igual que existe en ventilación espontánea, en ventilación con presión positiva, ¿sí? El resultado global, es decir, si tenemos más porcentaje de zona 1, vamos a tener más resistencia pulmonar, si tenemos más porcentaje de zona 3, por ahí tengamos un poco más de telectasia. O sea, el resultado global de todas las áreas de los pulmones nos va a dar como resultado la poscarga del ventrículo derecho. Otra de las cosas que nos pueden aumentar la resistencia vascular pulmonar es la hipoxemia, ¿sí? Con el mecanismo de vasoconstricción hipoxémica, que ahora lo vamos a ver. La hipercapnia, la acidosis, las presiones inspiratorias altas, que esto lo habíamos nombrado, y otras situaciones. Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta que la hipoxemia y que la acidosis nos pueden generar aumento de la resistencia vascular pulmonar? Este es un gráfico que muestra las resistencias vasculares pulmonares en relación a la oxemia, en relación al pH. Si ustedes ven, a medida que, para un pH normal, a medida que la oxemia baja, la resistencia pulmonar va a ir aumentando, así que es esta curva de abajo. Y eso se produce por la vasoconstricción hipóxica, que es un reflejo de los vasos pulmonares, que lo que intenta hacer es tratar de disminuir el shunt intrapulmonar y tratar de desviar la sangre que no pase por alvéolos que no están ventilados y que se desvíe hacia alvéolos en los que sí se puede producir la hematosis, ¿sí? Es un mecanismo normal que nosotros en anestesia lo podemos llegar a inhibir. En terapia intensiva no hay tantos fármacos que inhiban la vasoconstricción hipóxica, y esto contribuye al aumento de las resistencias pulmonares. Y en relación al pH, a medida que el pH va descendiendo, esto va aumentando de por sí las resistencias vasculares pulmonares.
Entonces, ustedes imagínense en un paciente que tenga un distrés, que ya de por sí está hipoxémico. Acuérdense de la clase de ayer que dio Brian, uno de los objetivos de la ventilación es el pH, y básicamente es tratar de no hacer ninguna maniobra activa, a menos que el pH esté por debajo de 720. Y esto también tiene que ver con esto, ¿sí? Si yo tengo el paciente que está hipoxémico y además lo tengo con un pH por debajo de 720, me va a generar mucho aumento de resistencia vascular pulmonar, y eso puede generar falla cardíaca derecha. Si el paciente tiene falla cardíaca derecha, peor pronóstico en el paciente con distrés, ¿sí? Bueno, eso hablando de ventrículo derecho. Hablando de ventrículo izquierdo, cuando hablamos de poscarga de ventrículo izquierdo, existen, no sé si diferentes definiciones, pero diferentes formas de definirlo. Hay una definición que yo la conocí recién cuando comencé a estudiar terapia intensiva, porque es una definición que uno la lea en la facultad, que es la definición de la presión transmural del ventrículo izquierdo. Cuando hablamos de ventilación mecánica, y más cuando tratamos de hacer esto de entender la interacción cardiopulmonar, la mejor forma de entender la poscarga del ventrículo izquierdo es hablando de la presión transmural del ventrículo izquierdo, ¿sí? Sabemos que el corazón, que está representado por esto, está adentro de una cavidad cerrada y que tiene presiones, ¿sí? Si yo inspiro tiene presión negativa, y cuando yo expiro en realidad se hace menos negativa, en algunos casos si es una expiración pasiva puede llegar a ser positiva. Estos valores son arbitrarios, no es algo real, ¿sí? Es más que nada para tratar de entender. La presión transmural del ventrículo izquierdo es la presión que es el resultado de las presiones de un lado y del otro de la pared del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y esto está relacionado con la poscarga del ventrículo izquierdo porque, ustedes imagínense, el corazón que está encerrado dentro de la cavidad torácica, ¿sí? El corazón trata de contraerse, y la cavidad torácica, la presión de la cavidad torácica, si el paciente está ventilando espontáneamente, es negativa, o sea, se va a oponer a que el ventrículo se contraiga. La presión negativa lo que va a hacer es como succionar a las paredes del ventrículo izquierdo, evitando o al menos disminuyendo su capacidad de contraerse, ¿sí? Esto es lo que pasa en la primera gráfica. Yo tengo cierta presión adentro del ventrículo izquierdo, tengo presión negativa rodeándolo, es decir, esta pared tiene más tendencia a ir, o sea, a no contraerse por la presión negativa que tiene alrededor, ¿sí? La presión transmural del ventrículo izquierdo es el resultado de la resta de la presión intraventricular menos la presión que lo rodea, que es la presión intratorácica, y el resultado me da 100, ¿sí? Mientras que si yo tengo un valor alrededor del ventrículo izquierdo positivo, cuando yo expiro activamente, o cuando tengo ventilación a presión positiva, si yo hago la resta, esto me da menor presión transmural, ¿sí? Esto quiere decir que yo acá, con un corazón rodeado de presión negativa, tengo más poscarga, porque el ventrículo tiene que hacer más fuerza para poder contraerse, mientras que acá, cuando tengo el ventrículo rodeado de presión positiva, tengo que hacer menos fuerza para contraer ese ventrículo, ¿sí? Entonces, este concepto de presión transmural está aplicado a la ventilación mecánica para tratar de entender esto, tratar de entender que la fuerza que tiene que hacer el ventrículo está relacionada con las presiones de adentro, pero también con la presión que lo rodea, porque está inserto adentro de la cavidad torácica y en interdependencia con el movimiento y con las presiones pulmonares. Entonces, en ventilación mecánica, con presión positiva, estaríamos más o menos en este cuadro, es decir, la presión intratorácica es positiva, haría función de apretar el corazón y favorecer su contracción, y con eso mejora la poscarga del ventrículo izquierdo, ¿sí? Mientras que si el paciente tiene esfuerzo inspiratorio o el paciente tiene presión negativa dentro del tórax, eso genera mayor presión transmural del ventrículo izquierdo y disminuye aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo, ¿sí? No sé si alguno no lo entiende, es un concepto raro, al menos que yo cuando lo comencé a leer no lo lograba entender, pero es la base de por qué en los pacientes con insuficiencia cardíaca les tenemos que poner presión positiva. Ustedes saben que la indicación 1A de ventilación a presión, BNI, ventilación no invasiva, es decir, darle presión positiva a los pacientes con edema agudo de pulmón, tiene eso, una indicación clase 1A. Son muy pocas las indicaciones clase 1A de medicina, ¿sí? Y esa es una de estas, por esto, por el hecho de que disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo,
disminuyendo la presión transmural, ¿sí? No sé si se entiende o quieren que lo explique otra vez. Si no, no sigo. Se entendió muy bien, Gaby. Muy bien, Gaby. Bueno, entonces, resumiendo un poco, yo instauro presión positiva. Al ventrículo derecho le va a disminuir la precarga porque disminuye el retorno venoso, le va a aumentar la poscarga porque todo lo que es sistema pulmonar va a tener mayor resistencia, al ventrículo izquierdo le va a aumentar la precarga, y este es otro de los conceptos que por ahí es bastante controvertido. Los que establecen que aumenta la precarga del VI, establecen que en cada inspiración, la presión positiva lo que hace es como exprimir el pulmón y aumentar el retorno venoso del lado izquierdo, ¿sí? Pero también existe la realidad de que los pulmones tienen, los ventrículos dependen uno del otro, y si yo tengo un ventrículo derecho que le disminuye la precarga, que le disminuye la poscarga, por ende que disminuye el gasto cardíaco del lado derecho, en algún punto de la ventilación mecánica, la precarga del ventrículo izquierdo me va a caer, ¿sí? Inicialmente la precarga aumenta porque se exprimen todos los lechos vasculares pulmonares, pero si yo tengo un paciente que tiene ventilación mecánica a largo plazo, un paciente que la ventilación mecánica del ventrículo derecho no le hizo muy bien, hizo que el gasto cardíaco caiga, por interdependencia ventricular, porque el ventrículo izquierdo depende del gasto cardíaco del ventrículo derecho, en algún punto la precarga va a caer, ¿sí? Y disminuye la poscarga del VI, por esto que habíamos hablado, porque disminuye la presión transmural del ventrículo izquierdo. Entonces, resumiendo, habíamos dicho que inicialmente aumenta la precarga del ventrículo izquierdo, que si se afecta mucho la función derecha, en algún punto reduce la precarga del ventrículo izquierdo, porque aumenta el volumen pulmonar, porque aumenta las resistencias vasculares pulmonares, porque aumenta la presión pericárdica, ¿sí? Tengan en cuenta que el pericardio es una estructura que es poco complaciente de forma aguda, y es sí de forma crónica. El derrame pericárdico crónico tiene capacidad para distender el pericardio, pero no los cuadros agudos. Hay una disminución del volumen TL diastólico del VI por interdependencia ventricular, y también porque en la presión pericárdica se traduce de la presión pleural positiva que tenemos en el momento de la ventilación mecánica, y algunos plantean que puede llegar a haber alguna disminución de la contractilidad del VI por reflejos neurales. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hacemos una maniobra de Valsalva, que es una maniobra que aumenta la presión intratorácica, eso favorece los reflejos vagales, ¿sí? Entonces cuando nosotros instauramos ventilación mecánica, teóricamente también tendría un componente o se podría favorecer un poco el tono vagal en contraposición al tono simpático. Además de que por lo general el paciente que viene o que necesita de ventilación mecánica es un paciente que está hipertenso, taquicárdico, es un paciente que tiene desencadenados muchos mecanismos a punto de partida, ya sea de un shock, de una hipoxemia, de una neumonía, de lo que sea, que cuando nosotros con ventilación mecánica reducimos o cambiamos, modificamos muchas cosas, que ahora después Lautaro nos va a hablar un poco de eso, que puede hacer que el tono simpático baje, y con eso se plantea que puede llegar a haber algún cierto punto de disminución de la contractilidad del VI. Bueno, este cuadro relaciona volumen de eyección sistólica con precarga ventricular, ¿sí? Vamos a evaluar primero la curva sin disfunción diastólica. Si yo tengo un paciente que, ahí se me volvió a traer la pantalla, ahí, que lo tenemos en esta zona, la zona de independencia de precarga, ¿sí? Yo tengo mi paciente con un volumen de eyección óptimo, adecuado, una precarga ventricular correcta, pero por ejemplo, no sé, le ponemos una vía central y le hacemos un hematoma y el paciente sangra mucho. Entonces la precarga ventricular va a ir disminuyendo. Siempre y cuando el paciente esté dentro de la zona de independencia de precarga, las caídas en el volumen sistólico van a ser muy bajitas. Pero si se siguen sumando, por ejemplo, disminución del retorno venoso, yo le tengo que poner más PIP, con eso me disminuye mucho más el retorno venoso, y demás, el paciente va a ir cayendo, ¿sí? Y va a pasar de la zona de independencia de la precarga a la zona de dependencia de la precarga, en donde cualquier modificación de la precarga, del retorno venoso, del volumen venoso sistémico, va a hacer que el paciente tenga un volumen de eyección sistólica mucho más bajo, ¿sí? Bueno, y después hablamos de la interdependencia ventricular. La interdependencia ventricular es una característica del corazón que se basa en
el hecho de que los ventrículos comparten pared y el hecho de que los ventrículos están adentro de una cavidad poco complaciente de forma aguda, que es el pericardio, ¿sí? Entonces hablamos de dos tipos de interdependencia. Una interdependencia mecánica, que es por esto, porque comparten el espacio en el pericardio, porque comparten el tabique interventricular. Si yo tengo un aumento de la presión de forma aguda en el ventrículo derecho, como el pericardio no me va a dejar distender el ventrículo derecho para su pared libre, porque no es distensible de forma aguda, lo que va a hacer el ventrículo derecho, si logra vencer las presiones del lado izquierdo, va a ser abombar el tabique para el lado izquierdo, ¿sí? E incluso, si es que no llega a bombar el tabique para el lado izquierdo, que esto es por lo general, se necesitan demasiadas presiones, demasiada poscarga ventricular derecha para generar el abombamiento del ventrículo izquierdo. Esto lo vamos a ver sobre todo, por ejemplo, en los pacientes con TEP masivo, que uno de los signos indirectos del TEP masivo es el abombamiento del ventrículo derecho. Lo que sí puede haber es que el ventrículo derecho está tan lleno, tan represionado, no se puede distender para la pared libre porque el pericardio no se lo permite, tiene más presiones, y eso limita, por una cuestión de presiones, limita el llenado del ventrículo izquierdo, ¿sí? Por ahí no lleguemos a ver el desplazamiento del tabique tan claro como se ve acá, pero sí el ventrículo izquierdo va a limitar su llenado, porque las presiones del ventrículo derecho están un poco más aumentadas. Y vuelvo a repetir lo del pericardio, si es algo que se establece de forma aguda, el aumento de presión adentro de cualquiera de las dos cavidades va a limitar el llenado del otro porque no se puede distender el pericardio, ¿sí? Y después tenemos la interdependencia en serie, que esto ya lo habíamos hablado al principio, que es el hecho de que el ventrículo izquierdo depende del gasto cardíaco del lado derecho. Si el gasto cardíaco del corazón derecho cae, indefectiblemente, y por una cuestión de que la precarga del ventrículo izquierdo es el gasto cardíaco del lado derecho, el lado izquierdo va a comenzar a sufrir el déficit del gasto cardíaco derecho, ¿sí? Y esto se ve mucho en ventilación mecánica. Esto es un gráfico que refleja presión de ventrículo izquierdo, volumen de ventrículo izquierdo y volumen de ventrículo derecho, ¿sí? Los números son aleatorios, no representan la realidad, simplemente es para explicar esto. Si yo tengo determinado volumen de ventrículo izquierdo, ¿sí? Esto me genera determinada presión en el ventrículo izquierdo, a un volumen de ventrículo derecho bajo, en este caso le ponen 0. Si yo aumento el volumen del ventrículo derecho de forma brusca, para un mismo volumen de ventrículo izquierdo, ahora tengo muchísima más presión, ¿sí? Con el solo hecho de haber aumentado el volumen del ventrículo derecho, y esto tiene que ver con lo que dijimos. Tanto ventrículo derecho como ventrículo izquierdo están adentro del pericardio. Si yo aumento la presión en uno, el otro va a ver afectado. Se va a ver afectado porque no puede distenderse, ¿sí? A la inversa, si lo analizamos de otra forma, si yo tengo el ventrículo derecho y lo voy llenando, o el ventrículo derecho se va quedando con más volumen porque las resistencias vasculares pulmonares están aumentando, eso va a hacer que el volumen del ventrículo izquierdo vaya bajando y que las presiones vayan subiendo, ¿sí? Todo lo que pase en el lado derecho va a tener su implicancia en el lado izquierdo en mayor o en menor medida. Entonces, específicamente con la ventilación mecánica, vamos a tener modificaciones que se van a presentar en cada ciclo respiratorio, más relacionados con la inspiración, que es cuando mayor presión positiva hay dentro del tórax, que en este caso lo podemos comparar con una pericarditis constrictiva. Es decir, se va a alterar el llenado del ventrículo derecho, porque produce disminución del gradiente para el retorno venoso, y esto es algo que lo discutimos mucho con Lautaro, el tema de la interacción con los vasos pulmonares. Nosotros, como yo les había explicado, el retorno venoso, sobre todo se ve afectado el retorno venoso de la vena cava, porque es la estructura que tiene, transita por otra cavidad, que es la cavidad abdominal, en donde la presión es una presión positiva muy bajita, ¿sí? Entonces cuando se instaura la presión positiva en el tórax, el retorno se ve afectado. Pero los vasos pulmonares son vasos que son completamente intracardíacos, o sea, no se ve una afección de diferencias de presiones entre una punta y otra de los vasos pulmonares. La afección es en su totalidad, ¿sí? Entonces, el flujo pulmonar se puede llegar a ver afectado en situaciones de presiones positivas muy altas, pero no con una ventilación mecánica a presiones bajitas, ¿sí? Después, el aumento de volumen permanente, que eso lo vamos a lograr con la PIP. Digo, la PIP tiene el objetivo de mantener inflado el pulmón, ¿sí? Y eso, si es que tenemos valores muy altos, puede generar un efecto similar al taponamiento cardíaco, que también afecta el llenado del BD y puede llegar a afectar el llenado del BI si es que son presiones muy altas.
Bueno, otro de los temas que íbamos a tocar son los cambios de la presión intratorácica, ¿sí? Esto lo voy a volver a repetir todo el tiempo, es el modelo de Guyton de lo que es sistema circulatorio. Él lo que establece es que tenemos un compartimiento central en donde está el corazón, los grandes vasos y el pulmón, que él los pone a todos dentro de un compartimento porque están dentro de la cavidad torácica, y todos los cambios de la presión de la cavidad torácica van a verse reflejados tanto en el pulmón, en el corazón y en los grandes vasos. Un sistema de conductancia, que serían las grandes arterias y las grandes venas, y un sistema de capacitancia arterial y venoso. Todo este sistema se rige por diferencia de presiones. La sangre va desde la zona de mayor presión a la zona de menor presión, ¿sí? Y la presión intratorácica que va a afectar este compartimiento va a también afectar la circulación de sangre en el sistema circulatorio. Entonces, la presión intratorácica, cuando nosotros tenemos ventilación a presión negativa, es decir, si estamos respirando nosotros espontáneamente, va a disminuir, ¿sí? Y si nosotros, que es esta parte, ¿sí? A partir de, esto es un cuadro que refleja flujo sanguíneo sobre presión de la aurícula derecha. La presión de la aurícula derecha se ve afectada por las presiones intratorácicas, así que si nosotros tenemos una inspiración y hacemos presión negativa, la presión en la aurícula derecha va a bajar, la presión intratorácica va a bajar, y esto favorece el flujo sanguíneo. Esto también, como todo en medicina, que no es todo continuo y específicamente 1 más 1 es 2, el descenso exagerado de la presión intratorácica también puede generar descenso del retorno venoso en algún punto, que esto lo vamos a ver ahora más adelante. Y a medida que la presión intratorácica aumenta, porque nosotros instauramos ventilación mecánica con presión positiva, aumentamos PIP y demás, va a hacer que el retorno venoso vaya cayendo, ¿sí? Como lo vemos en cada ciclo respiratorio. Esto van a ver que la parte de atrás es una curva de presión de un modo de volumen. Acá tenemos la pausa inspiratoria, y esto ya es expiración, ¿sí? Habíamos dicho que en presión positiva hay un aumento de la presión transpulmonar, hay un aumento de la presión pleural. Esto genera disminución de la precarga del BD porque reduce el retorno venoso, aumento de la poscarga del BD porque genera aumento del volumen pulmonar, esto aplasta los vasos alveolares y genera aumento de la poscarga del BD. A nivel del BI hay una disminución de la poscarga del BI porque disminuye la presión transmural del BI, y hay un aumento de la precarga del BI porque se generaría este efecto que les dije de cómo estamos exprimiendo el pulmón en cada inspiración, y toda esa sangre se deriva al ventrículo izquierdo. Por lo que en inspiración yo tendría un resultado total de disminución de eyección del BD y un aumento de la eyección del BI, ¿sí? Paso a la expiración y tengo el mecanismo inverso. Hay una disminución de la precarga del BI y hay una disminución de la eyección del BI. Todo esto se produce en todo paciente que esté ventilado, ¿sí? El hecho de que esto sea más exagerado o menos exagerado, que la eyección del BD, que la eyección del BI caigan en mayor o menor medida, va a depender del estado vascular previo del paciente, ¿sí? Y este es el concepto que nos permite aplicar todos estos cambios a ventilación, a monitoreo hemodinámico en un paciente ventilado, ¿sí? Que lo vamos a ver un ratito más adelante. Todos estos cambios se producen en todo paciente que esté ventilado, van a ser más exagerados o menos, dependiendo del estado previo del paciente, ¿sí? En algunos pacientes lo vamos a llegar a ver, y en otros pacientes van a pasar desapercibidos, pero siempre van a estar. Entonces, esto es una curva que ya la hemos visto varias veces, que era un poco lo que les contaba. Todos estos cambios que se producen nos permiten tratar de valorar el estado hemodinámico del paciente, ¿sí? Si es un paciente que está adecuadamente reanimado o si es un paciente que no está adecuadamente reanimado. En los pacientes que no están adecuadamente reanimados, estos cambios que fisiológicamente se presentan en todo paciente que tiene presión positiva, se exageran mucho más, ¿sí? Acá lo que vemos es una curva de una línea arterial, lo que vemos por encima, y lo que vemos por abajo es una curva de presión en un modo ventilado por volumen, ¿sí? Esto es inspiración, esto es expiración. Y lo que vamos a ver es lo que veíamos recién en la curva anterior. En inspiración se ve favorecido la eyección del ventrículo izquierdo, que en expiración baja, ¿sí? Y lo que vamos a ver para tratar de deducir si el paciente está bien reanimado o no lo está, son los delta up y los delta down. No era el objetivo hablar de monitoreo hemodinámico, así que simplemente lo voy a nombrar, ¿sí? Esto, si el paciente está poco reanimado,
estas variaciones entre inspiración y expiración van a ser mucho más exageradas que si el paciente está adecuadamente reanimado. Y eso nos va a permitir, junto con otros modos de monitoreo, tratar de valorar si el paciente va a ser respondedor a volumen o si no lo va a hacer. Bien. Entonces, después de hablar de todo esto y de ver las curvas y demás, uno tiene que tratar de extrapolar todos los conceptos que vimos a casos clínicos, al día a día, ¿sí? Entonces vamos a ver específicamente un par de situaciones en las que nosotros podemos llegar a entender cómo esto de interacción cardiopulmonar, que lo vemos como muy de libros, muy de gráficos y muy de todo, lo podemos llevar a entender situaciones clínicas. En ventilación espontánea es muy importante tener en cuenta las crisis asmáticas. Como sabemos, las crisis asmáticas son situaciones en donde hay un aumento de la resistencia pulmonar bastante importante, que lo que va a hacer que los pacientes traten de hacer más esfuerzo inspiratorio para llegar a meter la misma cantidad de aire que metían antes de tener el broncoespasmo. Eso genera mucho descenso de la presión intratorácica, ¿sí? Y ese descenso de la presión intratorácica, inicialmente decíamos en los cuadros anteriores que a menos presión intratorácica se favorece el retorno venoso, porque hay menos presión en el tórax, por diferencia de presiones se ve favorecido. Pero llega a cierto punto en donde el descenso, la caída de la presión intratorácica es tal que ese mecanismo desaparece, ¿sí? Y los vasos comienzan a colapsarse en cada inspiración. También hay que tener en cuenta que los pacientes con crisis asmáticas son pacientes obstruidos y que van a tener un valor de auto-PIP sobre distensión pulmonar, y en cierto punto todos los mecanismos que hablábamos que se presentan en los pacientes que están ventilados a presión positiva, ¿sí? La caída del gasto cardíaco del ventrículo derecho y demás. Y una cosa muy característica, que si ustedes se acuerdan de cuando estudiábamos clínica en la facultad, que en la crisis asmática había un punto al que teníamos que tener mucho cuidado porque era un signo clínico de que el paciente estaba muy mal, que era la presencia de pulso paradojal, ¿sí? El pulso paradojal se explica por estas interdependencias, por esta interacción cardiopulmonar, el aumento de las presiones del pulmón porque el paciente es un obstruido, el hecho de que el paciente haga demasiada presión negativa porque quiere inspirar y no puede, la disminución del retorno venoso, todo esto explica la presencia de pulso paradojal en los pacientes obstruidos, cualquier paciente obstruido, entre ellos la crisis asmática. También, por ejemplo, explica por qué un paciente que tiene un tubo acodado, un paciente que tiene un tubo tapizado con moco, un paciente que está ventilando por un tubo que es muy chiquitito a comparación de lo que tendría que ser para su tamaño, todo eso genera aumento de la presión intratorácica, genera que el paciente tenga que hacer más esfuerzo para respirar, y eso puede tener su correlación hemodinámica negativa en estos pacientes, ¿sí? Después está la situación clínica del SAOS. El SAOS, como saben, es una situación en la que el paciente tiene colapso dinámico de la vía aérea. El paciente que quiere inspirar, la vía aérea superior se colapsa, el paciente tiene que hacer mucho más esfuerzo para inspirar, para lograr vencer esa resistencia, y lo que logra es aumentar la presión intratorácica, disminuir la presión intratorácica demasiado, y como decíamos que el ventrículo izquierdo, cuando había demasiadas presiones negativas alrededor de la pared del ventrículo izquierdo, le costaba más contraerse, porque esa presión negativa hace un efecto como de succión de la pared hacia afuera e evita que se contraiga. En los pacientes con SAOS lo que pasa es que este esfuerzo inspiratorio que los pacientes tienen de forma crónica por muchísimos años, genera que el ventrículo izquierdo tenga que hipertrofiarse para tratar de compensar toda esa presión intratorácica negativa que el paciente hace cada vez que se duerme, porque no puede evitar el colapso de la vía aérea superior, ¿sí? Y es una de las complicaciones de los pacientes con SAOS, que hacen hipertrofias ventriculares izquierdas y que tienen complicaciones cardíacas, todo a punto de partida de el hecho de que tengan que tener mucha presión intratorácica para respirar mientras duermen. ¿Cómo se soluciona esto? Poniéndoles presión positiva. Se le da al paciente un CPAP, un BiPAP, con eso abolimos este esfuerzo exagerado que tiene que hacer el paciente y evitamos que desarrolle hipertrofia ventricular izquierda, que es una de las complicaciones más frecuentes de las complicaciones cardiológicas en estos pacientes. Y ahora sí, en ventilación mecánica, el entender por qué los pacientes con hiperinsuflación, ya sea porque
no sabemos setear el respirador porque es un paciente obstructivo y no le damos el adecuado tiempo expiratorio, porque ponemos frecuencias respiratorias muy altas, o simplemente porque quisimos ponerle un valor de PIB que no era el adecuado para el paciente, pueden generar todo lo que vimos anteriormente. Y sobre todo tener en cuenta que los pacientes que van a ventilación mecánica no solamente tienen algo respiratorio, sino que son una mezcla de cosas, y que la mayoría de estos pacientes pueden estar hipotensos y que se pueden exagerar todas las situaciones que habíamos hablado. En entender por qué la presión positiva tiene indicación 1A en la falla cardíaca izquierda, esto ya lo habíamos visto, porque disminuye la presión transmural del ventrículo izquierdo. Es muy importante saber que si tengo insuficiencia cardíaca, el paciente va a mejorar si yo le pongo presión positiva. Solamente con ponerle presión positiva estoy mejorando al paciente. Entender la inestabilidad hemodinámica que puede generar la ventilación mecánica, y esto lo vemos todos los días en quirófano, el hecho de que el paciente está normotenso, lo ventilamos, y entre la inducción y la ventilación mecánica el paciente se hipotensa, ¿sí? Se explica por todo lo que hablamos anteriormente. Y vuelvo a repetir, si el paciente no está adecuadamente reanimado o no tiene un estado de volemia adecuado, esto se va a exagerar muchísimo, ¿sí? Para la valoración hemodinámica del paciente crítico, lo usamos mucho en la terapia intensiva para tratar de valorar respuesta a fluidos. Si el paciente no está bien precargado, todas las circunstancias que normalmente ocurren van a exacerbarse, y eso nos va a permitir tratar de valorar el estado hemodinámico del paciente y predecir respuesta a volumen. Y esto lo puse en lo de entender la interdependencia del corazón-pulmón como responsable de fallas en la extubación, porque venimos hablando un poco más de temas de extubación en terapia intensiva, lo hablamos el otro día en la clase que lo preguntó Lautaro. Nosotros podemos tener un paciente que desde lo respiratorio esté perfecto, tiene una PAFI divina, ya solucionó su patología respiratoria que lo llevó a la ventilación, el paciente está perfecto, está hemodinámicamente estable, y yo lo voy a extubar, y la interacción cardiopulmonar que se produce, este paso de ventilación positiva a ventilación negativa, me puede llegar a embarrar mucho la cancha, ¿sí? Cuando nosotros tenemos y nos planteamos frente a un paciente al que le vamos a retirar la ventilación mecánica, esto de por sí aumenta el trabajo respiratorio. Disminuye la presión intratorácica porque el paciente comienza a respirar con contracción diafragmática y hace presión negativa. El aumento del trabajo respiratorio genera aumento del tono simpático, genera aumento de la frecuencia cardíaca, de la TA, aumento de la presión venosa sistémica, esto aumenta el retorno venoso, aumenta el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, aumenta la presión transmural del ventrículo izquierdo, aumenta el consumo de oxígeno en general, y esto, si el paciente logra tolerar todos estos cambios, vamos a tener un éxito del destete, porque ya todo lo pulmonar lo habíamos evaluado. Si el paciente logra superar todos estos cambios que hay de pasar de presión positiva a presión negativa, el paciente sigue respirando a presión negativa. Lo extubamos con éxito y el paciente sigue su vida. Pero si en alguno de estos puntos el paciente no lo logra tolerar porque el aumento del volumen de fin de diástole genera demasiados exagerados aumentos en las presiones, porque si el aumento del consumo me lleva a isquemia miocárdica, esto puede constituir un fallo en el destete. Y un paciente que estaba desde lo respiratorio perfecto, que le hice todas las pruebas que le tenía que hacer para que respire, que estaba convencido de que el paciente iba a andar bien, el paciente falló, ¿sí? Entonces, para terminar de entender esto, vamos a plantear un paciente imaginario. Tenemos un paciente que es un paciente joven, que lo estamos valorando, es un paciente con una neumonía por COVID, que lo vamos a ver y está con mucho requerimiento de oxígeno, está taquicárdico, está taquipnéico, tiene una buena presión, no está hipotenso, pero bueno, entonces graficamos a nuestro paciente en una curva de gasto cardíaco sobre presión auricular, y nosotros decidimos que lo tenemos que ventilar. Nuestro paciente está acá, es el punto azul. Cuando lo llevo a ventilación positiva, lo que va a pasar es que la presión en la aurícula derecha va a aumentar, ¿sí? Entonces, yo que estaba en este punto, en donde el retorno venoso era lineal, no había muchas variaciones, ¿sí? Caigo a este punto, en donde el retorno venoso es directamente proporcional al gasto cardíaco, es decir, caigo a un punto de dependencia de volumen. Si el paciente tiene poco volumen, el gasto cardíaco va a seguir cayendo y demás, ¿sí? Nos movemos a este lado de la curva. Si yo, por ejemplo,
Ya lo ventila mi paciente, está acá, sigue estando hemodinámicamente estable, si bien se corrió un poco la curva, le pasé un poquito de volumen y con eso mantuve la presión, está perfecto y está estable, y la oxigenación mejoró. Si, por ejemplo, me aumentan las resistencias venosas con algo que es muy frecuente en la terapia intensiva, en los pacientes que están más graves, que es el aumento de la presión intraabdominal, los pacientes suelen hacer cuadros de síndromes compartimentales abdominales, o por ahí no llegar a un síndrome compartimental abdominal, pero sí un aumento de la presión intraabdominal, me aumenta la resistencia venosa, porque el paso por el abdomen ya no es por una presión baja, sino por una presión alta, me cae el retorno venoso, y yo veo que mi paciente baja su gasto cardíaco, ¿sí? Yo lo comienzo a expandir, le pongo un poquito de noradrenalina para tratar de estresar un poco de volumen. Con eso logro que mi paciente suba un poco su gasto cardíaco. Me quedo tranquila, el paciente está mejor, está con un poquito de nora, mejoró la oxigenación, me tranquilizo, está todo bien. Le hago un gas y me voy a tomar café. De repente me llaman porque el paciente, está el resultado del gas que le hicimos del estado ácido-base, y me informa la enfermera que el paciente tiene 10 de láctico, y que antes tenía 200 de PAFI y ahora tiene, no sé, 110 de PAFI, ¿sí? Entonces ahí yo tengo dos problemas. Primero, el paciente está hipoxémico, más de lo que estaba, ¿sí? Tengo que hacer algo con eso. Y otro problema, que el paciente tiene 10 de láctico, por ende no está bien perfundido, ¿sí? Me pongo a pensar cuáles son las causas que pueden llegar a generar mala perfusión periférica y el resultado de ese 10 de láctico que antes no lo tenía, y descubro con un ecocardiograma que el paciente además clavó una miocarditis viral y que ahora tiene disminución de la función ventricular. Entonces mi paciente, que estaba en este lugar relativamente decente, veo que cae estrepitosamente a un gasto cardíaco mucho más bajo, ¿sí? Y ahora tengo un paciente que está distresado, con requerimiento de vasopresores y con disfunción miocárdica, ¿sí? Y tengo el otro problema, que antes tenía una PAFI buena y ahora tengo una PAFI muy baja. Entonces digo, bueno, ya quiero que el paciente vuelva a tener 200 de PAFI y lo voy a reclutar. Ya lo decidí, lo voy a hacer, quiero reclutarlo. Y lo que no entendemos de todo esto es que si el paciente estaba acá con X presión auricular, cuando yo voy a hacer una maniobra de reclutamiento, aumento mucho más la presión auricular. Y si yo me sigo corriendo en la curva, va a llegar un punto en donde el retorno venoso va a ser tan bajo, que el gasto cardíaco va a ser tan bajo, que el corazón no va a poder funcionar adecuadamente, y al final yo, por intentar mejorar la oxigenación, voy a terminar matando al paciente, porque es lo que va a pasar, ¿sí? Bueno, esto es más o menos, lo puse como ejemplo porque está bueno entender que por ahí son varias cosas que afectan al paciente, que si bien si yo tengo un paciente que es algo específicamente respiratorio y que uno trata de con la ventilación mecánica solucionar su problema respiratorio, puedo comprometer otras cosas, que los pacientes en terapia intensiva por lo general no solo son una cosa, sino son muchas, y lo que favorece una situación clínica empeora otra, y es como que hay que lograr un equilibrio entre todas para lograr llevar al paciente a un mejor estado hemodinámico, respiratorio y demás, ¿sí? Bueno, y ya terminando. Gaby, ¿Puedo hacer un comentario ahí? Sí. perdón, Eh, habla. No, ahí tenemos que tener en cuenta también, como vimos que explicó perfecto Gaby, digamos, el retorno venoso en los pacientes, que digamos, la PIP perjudica el retorno venoso. Pensemos cuando hacemos una anestesia general en una paciente embarazada, en un paciente ascítico, que el aumento de la presión intraabdominal puede colapsar la vena cava y eso favorecer aún más la disminución del retorno venoso. Por eso hay que tener especial cuidado con la PIP, porque nosotros le seteamos una PIP alta para que no se atelectase ese pulmón y que oxigene bien el paciente, porque está con una presión intraabdominal aumentada, y nosotros podemos estar perjudicando lo que sería el retorno venoso. Gaby, te hago una pregunta. Sí. En ese caso donde vos tenés, por ejemplo, la falla miocárdica, que de alguna manera se te agrega, ¿qué sería o qué hacen ustedes para mejorar la perfusión y oxigenación? Porque vos obviamente no vas a poder con la ventilación mecánica mejorarle la hipoxemia. ¿O cuál sería la maniobra? ¿Ustedes tocan igual el ventilador o no? Quizás no a través de las No, y en presiones o ese no caso, reclutan. ponele, lo que haríamos sería primero mejorar lo que es disfunción miocárdica, porque si bien tengo un paciente hipoxémico, la idea es
si satura más del 88%, tratar de no hacer maniobras heroicas. Mejorar primero lo cardiovascular, porque si nosotros intentamos solo salvar lo respiratorio, vamos a tener falla renal, falla hepática y demás, porque el paciente no está perfundiendo bien el resto de su cuerpo, y lo seguimos sumando problemas. Lo que daría es, primero, solucionar el tema cardiológico, ponerle dobutamina, mirrinona, lo que quieran como inotrópico positivo, para tratar de favorecer o aumentar la contractilidad de ese ventrículo. Y después de eso, si el paciente sigue demasiado hipoxémico, la opción que tenemos es pronarlo. Ok. No reclutarlo, directamente pronarlo, que es una forma de tratar de mejorar la ventilación perfusión, y ver si con eso tenemos un resultado. Pero lo ponía ese paciente específico por el hecho de tratar de esto, de reflejar que por ahí no todo paciente le va a caer bien una maniobra de reclutamiento, a pesar de que es hipoxémico y que en cualquier otro paciente la haríamos. Pero existen pacientes en donde, y más con el tema de la clase, con la interacción cardiopulmonar, por interacción cardiopulmonar, no deberíamos reclutar a ese paciente, ¿sí? Otras de las cosas, igual yo ahí no lo dije, que ya lo venimos nombrando en varias clases, si el paciente está inestable hemodinámicamente, no se puede reclutar. No, eso obvio, sí. ¿Sí? Pero bueno, en este paciente mejoraríamos primero lo que es función cardíaca, tratando de salvar el resto de los órganos y que no se nos sigan sumando fallas, y una buena opción para este paciente y su hipoxemia sería pronarlo. Genial, gracias, Javi. Bueno, entonces, como resumen, la inspiración en ventilación mecánica me va a generar en las cavidades derechas disminución del retorno venoso, aumento de la poscarga por aumento de las resistencias pulmonares, por cambios en las zonas de West, eso lo vimos al principio de la clase. En las cavidades izquierdas, disminución de la poscarga por disminución de la presión transmural del ventrículo izquierdo, aumento de la precarga por este mecanismo de exprimir el pulmón, que aumenta la precarga del ventrículo izquierdo. Este mecanismo no es eterno, y esto me resulta en un aumento del volumen minuto de las cavidades izquierdas y una disminución del volumen minuto de las cavidades derechas en inspiración. En expiración, del lado derecho tengo un aumento del retorno venoso, porque ya no es tan positivo la presión dentro del tórax, una disminución de la poscarga del ventrículo izquierdo, esto me genera un aumento del volumen minuto del lado derecho, y del lado izquierdo voy a tener una disminución de la precarga y un aumento de la poscarga, lo cual se va a traducir en una disminución del volumen minuto del lado izquierdo. Y eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Es como un tema bastante amplio para tratar. Muy bien, Gaby, muy claro la explicación. Gracias. Lautaro, ¿vas a dar algo? Yo tenía 2 diapos para poner de cómo se adaptaría esto a shock. No sé si lo... Dale, si es corto. Necesito que ¿Podés Gaby saque... compartirlo, Lauti, vos? Sí, mientras Gaby saque la... Ay, no sé cómo salir. Creo que tenés que poner cancelar ahí donde pusiste compartir. ¿Está? Bueno, nada, hablamos 2 segunditos nada más de esto. Ya Gaby explicó todo igual, así que mucho no queda. ¿Se ve bien ahí? Sí. Sí, el mío se ve bien. Sí. Hablemos de shock, como ya sabemos todos, es un delivery, cuando el delivery de oxígeno es deficitario, o sea que hay una mala oxigenación tisular. Lo que hace el paciente cuando está en shock sin, digamos, respirando aire ambiente, con presiones negativas, sería una redistribución del gasto cardíaco mediante vasoconstricción, y eso lo va a llevar a los órganos nobles. Ahora, el problema está en que, como está en shock y hay una hipoxia tisular, lo que hace el paciente es generar una acidosis metabólica compensada por un aumento del volumen minuto pulmonar. ¿A qué nos va a llevar ese aumento de volumen minuto? Que esta es la principal indicación de por qué tiene que ser ventilado el paciente, es que los músculos respiratorios pasan de un consumo del 5% al 50%. Si nos acordamos, digamos que el shock puede estar causado porque hay un aumento del consumo o un delivery deficitario. Si a su vez nosotros, ya con un delivery malo por un shock hipovolémico, por ejemplo, le aumentamos el consumo del 5% del consumo total al 50% de los músculos respiratorios,
eso ya con la asistencia respiratoria mecánica y una buena relajación muscular, ya lo estaríamos ahorrando el 50% de ese momento del consumo, ¿no? Que nos va a llevar a fatiga y paro respiratorio. Bueno, esta es la causa, lo principal por lo cual haríamos ARM en un paciente que está con un shock hipovolémico principalmente, se puede adaptar a, como dijo Gaby, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, ¿no? Bueno, lo que va a hacer también, que es más o menos lo que explicó Gaby, que las presiones intratorácicas, lo que va a hacer el paciente al aumentar el volumen en minutos respiratorios, aumenta el volumen corriente excesivamente y también va a ser una taquipnea. Lo que va a hacer esto es presiones ¿cómo hace para aumentar más el volumen corriente? Haciendo una presión negativa mayor, ¿no? Entonces, presiones intratorácicas negativas excesivas, lo que hacen es, que esto se correlaciona más o menos, por lo que yo tengo entendido y lo que leí el artículo, después si bien se los paso, es colapsar no solo la cava, disminuyendo así la presión de la precarga de la aurícula derecha, sino también las venas pulmonares, que van a retornar a la aurícula izquierda, que acá un poco no nos poníamos de acuerdo con Gaby o charlamos bastante de esto. Que lo que haría sería, con esa presión negativa, se colapsarían las venas pulmonares y también con el aumento del volumen pulmonar. Que era un poco lo que había explicado de las venas alveolares, que cuando aumenta el volumen, eso colapsa las venas, los capilares alveolares. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Aumenta la poscarga del ventrículo derecho porque tenés colapsado las capilares pulmonares, entonces va a aumentar lo que sería la presión del ventrículo derecho. Como explicó Gaby perfecto, el pericardio no se distiende y el ventrículo derecho es un ventrículo que tiene una compliance alta, entonces va a tender a distenderse o a ejercer presión sobre el ventrículo izquierdo. Eso va a desplazar el tabique, quizás, como dijo Gaby, no de forma excesiva, sino aumentar la presión del ventrículo izquierdo, y junto a la atracción de sangre que produce la presión negativa de las venas pulmonares, que va a hacer que retorne menos sangre a la aurícula izquierda, la presión negativa que puede llegar en exceso puede llegar a colapsar la vena cava, disminuye todo lo que sería el retorno venoso tanto al ventrículo derecho como izquierdo. ¿Sí? Bueno, ya estaríamos por acá. Lo que haría sería aumento, y también la presión negativa en exceso, como lo explicó Gaby, aumentaría mucho la presión transmural del ventrículo izquierdo. Eso lo que daría como resultado como un aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo. Entonces, el paciente que está con un volumen minuto elevado, por todas estas causas, lo que va a hacer es justamente disminuir el volumen minuto. Por eso necesitas vos poder manejar esas variables para sacar la presión negativa del tórax y generar una ventilación mecánica, pero a su vez tiene que ser una ventilación mecánica cuidadosa, ¿no? Porque como sabemos, la PIP elevada va a colapsar también esas unidades alveolo-capilares, y también, o los capilares pulmonares, y también la PIP elevada y el volumen minuto elevado. Entonces nosotros tendríamos que al paciente ventilarlo con una PIP leve, de 5, supongo, y un volumen minuto tirando a más protectivos también, porque ese volumen minuto va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho y disminuir el retorno venoso del corazón izquierdo. Otra de las cosas que también a mencionar es que, como se da la acidosis metabólica, el pH va a producir una mayor constricción pulmonar y una mayor poscarga del ventrículo derecho. Quizás en estos pacientes lo ideal sería lavarlos, no con aumento de BT, sino más con aumento de frecuencia respiratoria. Y bueno, nada, eso. Mucho más no. No sé si quieren agregar algo o les parece que están en desacuerdo con algo. No, estuvo perfecta la clase, chicos. Gracias. Gaby. Bueno, no, muy linda la clase. No sé, ¿alguien quiere decir algo? No, muy buena, se entendió re bien. Quedó grabada, así que después veo... Bueno, perfecto, nos vemos el... Bueno, bárbaro, nos vemos el Ari, jueves entonces. El jueves damos con Lucho, Sí. ¿no? El jueves Sí. damos con Lucho, ¿no? Sí, 2:30. 2:30, sí, las clases 2:30. Buenísimo, besito. Bueno, chao chicos. Chao.
Chao chicos, nos vemos. Chao.